Ya. Estimados alumnos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido a la clase de hoy, martes 13. Chicos, ¿me escuchan? Chicos, buenas noches, ¿me escuchan? Empezamos la clase de hoy. 4 están conectados. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? A ver, chicos, voy tomando lista. Abran su micrófono, por favor, y me comentan. Alatrista Bolaño, Faustina. Bolívar Ramos. Bolívar. Coyo Nieble. Dalguirre Yupanqui. Díaz Zamata. Huancahuiri. Presente, CPC. Gracias, Rojo. Gracias, Miguel. Jauregui. Montesinos. Pimentel. Turco Morales. Profesora, buenas noches, presente. Buenas noches, Keila. Buenas noches, chicos. Empezamos la clase. Solamente estamos conectados 6 personas. Estimados alumnos, ¿están viendo las diapositivas? Estoy compartiendo. ¿Lo pueden visualizar? Chicos, ¿me escucharon? Sí, profesora, sí se puede visualizar. Gracias. Bueno, chicos, empezamos la clase de hoy, el curso Análisis de Estado Financiero. Quien le habla, Carmen Barrera, ya me conocen, ayer estuvimos una clase. También tienen la diapositiva, ¿no? En la plataforma. Hoy día vamos a ver lo que es el marco conceptual de los estados financieros, ¿no? El curso es interpretación, análisis e interpretación a los estados financieros.
Como ustedes saben, ¿no? Ya conocen qué es interpretación a los estados financieros. Vamos a hacer, ¿no? Esto como un recordatorio. La interpretación de información financiera a una fecha determinada. Es sumamente importante para cada una de las actividades que realizan en una empresa, ¿no? Por medio de ello, los ejecutivos pueden ver la situación que se encuentra su empresa. La creación de distintas políticas de financiamiento externo, ¿no? Puede ser de inversión, creando portafolio, ¿no? Portafolios de inversión. También, ¿no? Pueden enfocarse en la solución de problemas que aquejan a la empresa, ¿no? Puede ser, ¿no? De problemas, ¿no? Como que son las cuentas por cobrar comerciales o cuentas por pagar que vienen a ser proveedores, ¿no? Como ustedes saben, chicos, esto son lo más importante en la empresa, ¿no? Siempre está, ¿no? Que nos deben por cobrar, por pagar. Si no cobramos, no pagamos, ¿no? Asimismo, ¿no? Tenemos que ver, ¿no? Al mismo tiempo las políticas crediticias, ¿no? Hacia los clientes, dependiendo pues su rotación, ¿no? De mercadería que lleven, el monto que están comprando, ¿no? Y así utilizar, ¿no? Como herramienta de rotación inventarios obsoletos, ¿no? Por medio de la interpretación y análisis de los estados financieros, ¿no? Tenemos pues los datos representados, ¿no? En los estados financieros, ¿no? Los administradores, clientes, empleados y proveedores, ¿no? Financiamiento que se pueden dar cuenta del desempeño que la compañía muestra en el mercado, ¿no? Se toma como una de las primordiales herramientas, ¿no? Primordial herramientas de la empresa a fin de diagnosticar su comportamiento financiero y económico en un periodo determinado. Chicos, lo que quiero es que ustedes compartan también de lo que yo les estoy haciendo saber, ¿no? Cuando nos referimos a análisis e interpretación de los estados financieros, de inmediato pensamos en lo que es un balance, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un balance, no? Balance general de la empresa de una fecha determinada, ¿no? Muchas veces se hace anual, semestral, ayer vimos, ¿no? ¿Qué periodo? O sea, depende del periodo. Puede ser de un mes, 2 meses, 3 meses, etc., etc., ¿verdad? Este balance, pues, ¿no? Siempre, pues, anteriormente se llamaba, pues, balance general. Ahora se llama estado de resultado, ¿no? Estado de situación financiera, ¿no? Ya no se dice, pues, balance general, igual que los estados de ganancias y pérdidas, ahora se llama estado de resultados. Mucho antes se llamaba, pues, ¿no? Estado de ganancias y pérdidas. Ahora ya no se llama estado de ganancias y pérdidas. Se llama estado de resultado. Y el balance general se dice estado de situación financiera. ¿Me han entendido? Quiero su participación de ustedes, ¿no? A ver, chicos, ¿cómo definen ustedes, no, los estados financieros? ¿Qué son los estados financieros? ¿Qué contienen los estados financieros? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a analizar? ¿Qué es lo que vamos a interpretar? ¿No? Como les dije, los estados financieros, ¿no? Son un documento, ¿no? Es una información que contiene información financiera económica en una fecha determinada, facilitando el análisis financiero, ¿no? Que traslada la opinión de un profesional, cómo se comporta la situación financiera económica de una empresa. Para ello se basa en la aplicación de diferentes técnicas de análisis, ¿no?
aplicándose, ¿no?, a algunas organizaciones, a las empresas, ¿no?, cómo se encuentran en la situación económica de todo, ¿no?, el movimiento que han tenido de sus operaciones comerciales. Como ustedes saben, una empresa se conforma para poder obtener ingresos, para poder generar renta de tercera categoría. Entonces, cada cierto periodo tenemos que elaborar los estados financieros. ¿De dónde se elaboran los estados financieros? Se elaboran, pues, ¿no?, haciendo un balance de comprobación, haciendo un balance general, y es allí cuando ya está preparado. Lo que nosotros vamos a hacer es interpretarlo, ¿no?, analizarlo, ¿no? ¿Y qué utilizamos, no? ¿Cómo interpretamos, cómo analizamos los estados financieros? Tenemos que utilizar, ¿qué utilizamos, chicos? Técnicas. Utilizamos técnicas para poder saber, ¿no?, analizar, interpretar los estados financieros, ¿no?, en una forma porcentual. Estas técnicas, ¿no?, pueden ser, ¿se recuerdan? Pueden ser de dos maneras: técnicas verticales y técnicas horizontales. A ver, esto, Miguel. Miguel, quiero que me digas que has entendido qué son los estados financieros. Chicos, quiero su participación porque quiero saber si lo que yo estoy hablando ustedes están entendiendo, por favor. ¿Ya? Abren su micrófono y pueden participar. Bien. Miguel, te preguntaba, ¿qué has entendido hasta el momento? ¿Qué opinas de los estados financieros? ¿Qué entiendes por los estados financieros? Miguel, ¿me escuchas? Está conectado Miguel, pero ¿no estás presente o sí? A ver, Keila. ¿Qué me puede decir Keila? Sí, profesora. Keila, quería saber, ¿no?, qué entiendes tú por estado financiero. ¿Has captado, ¿no?, la descripción de lo que he comentado? Que en los estados financieros tenemos también varios estados que son ahora denominados estados de situación financiera, donde se va ahí evaluar el tema de los activos, por ejemplo, ¿cómo se llama? El flujo de el efectivo, las cuentas por cobrar, en lo que son los pasivos y también patrimonio. De igual manera también el otro estado, bueno, y cómo se va a recopilar en los estados de situación financiera, teniendo un balance general o el balance de comprobación. Y el otro estado es el estado de resultados, no ahora denominado, antes se denominaba estado de ganancia y pérdida, ¿no? Donde se va a ver ahí la utilidad, ¿no?, de la empresa en lo que son estos resultados. Eso es lo que ha comentado el profesor hasta ahí. Correcto, Keila. Muchas gracias. Y Miguel está conectado, pero no está presente. A ver, Fedra.
¿Qué me puedes comentar acerca de los estados financieros? Una consulta, chicos. No sé cómo anteriormente han llevado su clase. Ustedes son alumnos del octavo ciclo, ¿verdad? Entonces quería saber cómo hacen su clase. Eh, Cuando yo explico una clase me gusta que participen para saber si lo que yo estoy hablando, ustedes están captando, ¿no? De repente no me dejo entender, entonces quisiera que me comenten. Pero ustedes veo que no participan. O quizás no es su manera pues de escuchar la clase. Coméntenme para yo saber y bueno, seguiré explicando. Y si ustedes pues no comentan, no me dicen, yo no voy a poder entender, ¿ya? Yo explico mis clases, si entendieron bien y si no, ¿qué podemos hacer? No me dicen, no me comentan, entonces pienso como que no participa. ¿Así el chico? Coménteme, si es así, yo sigo dictando y bueno, después ustedes pues leerán otra vez la diapositiva, no sé. CPC, buenas noches. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? CPC, te voy a disculpar todavía. Estaba saliendo de mi centro de labor, estoy yendo ahorita hacia mi domicilio. Correcto, Miguel, te entiendo. CPC, me voy a disculpar, estoy llegando en 5 minutos a mi domicilio y voy a Correcto, Miguel. participar CPC. Me disculpará CPC. Sí, de todas maneras, Miguel, lo tomo en cuenta, gracias. Muchas gracias CPC. Ok. Bueno, seguimos, chicos. Les comentaba, ¿no? Que hay técnicas para poder interpretar los estados financieros. Las técnicas que tenemos pueden ser verticales, ¿no? En forma porcentual. Otra manera es también técnicas horizontales o evolutivas, ¿no? De los estados financieros, también en forma porcentual. Otra de las técnicas, ¿no? Son razones financieras, ¿no? Etc, etc. En nuestro país se recomienda aplicar la metodología de análisis financiero que utiliza la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, como se llama la CONACEF, ¿verdad? Que utiliza coeficientes, ratios financieros, ¿no? Han escuchado hablar de la CONACEF, ¿no? Donde hay empresas que presentan su balance, ¿no? Y es allí donde tienen una fecha para presentarlo, ¿verdad? Allí, pues, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas, ¿no? Y Valores CONACEF, ¿no? Utiliza, ¿no? En todas las empresas, ¿no? Los coeficientes, los ratios financieros para dar a conocer a la empresa cómo se encuentra su empresa, ¿no? También en la CONACEF, ¿no? Lo que chequea, ¿no? Son ratios que lo aplica en la liquidez que tiene una empresa, ¿no? También el endeudamiento, la solvencia que tiene, ¿no? La liquidez, la solvencia, ¿no? Para hacerle frente a cualquier circunstancia que ocurra en la empresa, ¿no? También ven pues la rentabilidad, la rotación, ¿no? De cobros a los clientes, ¿no? En ciertos periodos. También, ¿no? La rotación de pagos a proveedores, ¿no? Como ustedes saben, pues a veces, ¿no? Para pagar a los proveedores en empresas grandes fijan fechas, ¿no? ¿Cuándo van a pagar? ¿En qué momento te tienes que acercar, ¿no? Para poder pagar a los proveedores.
También, ¿no? Se utiliza técnica para ver cómo está conformado el capital de trabajo, ¿no? Cómo esto vamos a analizar lo que es el capital de trabajo, ¿no? También tenemos que ver el valor de cada acción, ¿no? El capital de trabajo, el valor de cada acción, cuánto es el capital. Como ustedes saben, el capital son, ¿no?, los aportes de los socios que intervienen en la empresa, ¿no? A esos socios ¿no?, se dan acciones, ¿no? Le dan un valor a cada acción que ingresan, ¿no?, sus aportes, forman su capital para poder empezar a laborar en una empresa. Pero también ustedes pues saben, ¿no?, que cuando se constituye una empresa, también los aportes lo hacen de manera, pues, ¿no?, aportando bienes muebles o inmuebles, ¿no? Son sus aportes de cada accionista de la empresa. Otras veces es con liquidez, ¿no? Aportan y hacen su capital al 100% y a cada accionista, ¿no?, se le da las acciones que correspondan. Y también a estas acciones se le da el valor, ¿no? Como le dije, se le da un valor razonable de acuerdo a lo que esté en el mercado, ¿no? Pero cuando se trata, pues, de que, ya creo que ustedes han visto, son alumnos del octavo ciclo, ustedes están viendo, pues, ¿no?, que aportan con inmuebles, maquinarias, ¿no?, automóviles. Ellos le dan su valor y hacen una declaración jurada, ¿no?, ante la notaría para que ingrese su capital. Ya no es que depositan al banco. De esa manera también hacen su capital. Pero ¿qué sucede cuando hacen este tipo, ¿no?, de capital, de ingreso de capital? Muchas veces lo que declaran no tienen, o sea, no lo tienen en sí en físico. Muchas veces hacen la declaración solamente por un papel que está declarado, pero si uno va a revisar, va a tomar, ¿no?, el inventario, físicamente no se encuentra. Entonces nosotros, como asesores de la empresa, tenemos que hablarle, decirle, ¿no?, cómo va a ser esto, ¿no? Porque realmente, ¿no?, muchas veces tenemos un capital enorme, pero todo está en inmuebles. Y esos inmuebles inventariados no están, no se encuentran en la empresa. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Muchas veces dicen no, porque no tienen el capital, porque tienen que invertir en cuando recién van a iniciarse, ¿no? Tienen que invertir en productos de acuerdo al giro que corresponda. Entonces ese dinero tiene que estar allí, ¿no?, custodiado en el banco hasta que esta minuta no se eleve a los registros públicos. Como ustedes saben, anteriormente la SUNAT apenas hacía la minuta te daba el número de RUC, pero actualmente ya no es así, ¿no? Ya muchos años hace que no. Primero haces la minuta para la constitución de la empresa, luego lo elevas a registros públicos cuando ya tienes, ¿no?, todo en orden. Recién debes ir a la SUNAT y allí recién te dará el número de RUC. Como todo este trámite, ¿no?, demora varios días, es por eso que los accionistas no deben o no quieren hacer este tipo de depósito, ¿verdad? Espero que me estén entendiendo hasta acá. No estamos hablando cómo se origina o cómo se inscribe el capital en una constitución de empresa, ¿no? Otras definiciones también que podemos, ¿no?,
precisar sobre lo que son estados financieros, que es la emisión, ¿no?, de un juicio, de un criterio, una opinión, una información contable de una empresa, por medio de técnicas o métodos de análisis que hacen más fácil su comprensión y presentación de los estados financieros. Es una función administrativa y financiera, ¿no?, que se encarga de emitir los suficientes elementos de juicio para apoyar o rechazar las diferentes opiniones que se hayan formado con respecto a situación financiera que presente una empresa. Luego de la presentación y análisis, ¿no?, de los anteriores conceptos relativos al término de la interpretación de datos financieros, se puede concluir que consiste en la determinación y emisión de un juicio, conjunto de criterios personales relativos a los conceptos, ¿no?, como son cifras, ¿no?, información, ¿no?, presentada en los estados financieros específicos de una empresa. Dichos criterios también se logran, ¿no?, formando por medio de análisis cuantitativos de diferentes parámetros, ¿no? También comparando técnicas, métodos ya establecidos. Ya tenemos método establecido para poder llevar a cabo el análisis de los estados financieros. Ahora, dígame, ¿para qué hacemos estos estados financieros? ¿Para qué elaboramos los estados financieros? ¿Por qué? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de elaborar los estados financieros, analizarlo, interpretarlo, dar información? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo general podemos precisar que se propone los estados financieros es de ayudar, ¿no? Ayudar, ¿no?, a los ejecutivos de una empresa a determinar si las decisiones acerca de los financiamientos determinados fueron lo más apropiado, ¿no? Y de esta manera determinar las inversiones en la organización de la empresa. Ese es el objetivo general, ¿no? Para que los ejecutivos conozcan cuál es la situación económica en que está su empresa. Según estos datos que le podemos alcanzar, ellos pues determinarán, ¿no?, qué pueden hacer, de qué manera pueden ayudarse para un futuro, en qué pueden invertir, ¿no? En qué más, ¿no? ¿Qué más de lo que las operaciones comerciales que tienen, qué más pueden hacer? ¿Qué otros ingresos pueden tener? ¿De qué manera lo pueden tener, no? Muchas veces, pues, si el negocio va bien, muchas veces falta capital, ¿no? Falta inversión. Entonces, para eso, ¿qué tienen que hacer? Ver cómo está la empresa económicamente para poder tomar decisiones, ¿no? Muchas veces esta decisión es para endeudamiento, para tener más efectivo, más liquidez y poder invertir, ¿no?, de acuerdo al giro del negocio. Ya hablamos de los objetivos generales, ¿no?, que debe tener, ¿no?, una empresa de acuerdo a los estados financieros con que cuenta su empresa. Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos específicos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo específico de analizar los estados financieros, ¿no? Tenemos que comprender los elementos de análisis que proporcionen la comparación de las razones financieras y las diferentes técnicas de analizar que se pueden aplicar dentro de una empresa, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a utilizar para poder analizar, ¿no? Y aplicarlas, estas técnicas, en los estados, situación económica de una empresa? También
Otro de los objetivos específicos es describir algunas de las medidas que se deben considerar para la toma de decisiones y alternativas de solución para distintos problemas que afecten a la empresa y así ayudar a la planeación de la dirección de las inversiones que realice la organización o accionista o la parte gerencial de una empresa, ¿no? Utilizar las razones más comunes para analizar la liquidez y la actividad del inventario. También las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activos fijos y activos totales de una empresa. Esos son los objetivos específicos, ¿no? Realmente lo que vamos a analizar, ¿no? Ya tenemos los objetivos generales, objetivos específicos. Seguimos hablando de los objetivos específicos, ¿no? También tenemos que analizar la relación entre el endeudamiento y apalancamiento, ¿no? Apalancamiento financiero que presente en los estados financieros, así como las razones que se pueden usar para evaluar la posición deudora de una empresa y su capacidad para cumplir con los gastos asociados a la deuda, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Analizar la relación entre endeudamiento y apalancamiento financiero. ¿Qué entienden ustedes cuando hablamos de apalancamiento financiero? ¿Qué les viene a la mente cuando hablamos de apalancamiento, ¿no? ¿Sí? Bueno, sé que no les gusta participar. Cuando hablamos, ¿no? De endeudamiento, apalancamiento es, ¿no? Pedir préstamos para poder obtener ingresos, ¿no? Para obtener liquidez en una empresa, ¿no? Otro objetivo específico sería evaluar la rentabilidad de una compañía con respecto a sus ventas, ¿no? También debemos ver la inversión, ¿no? Inversión de sus activos, inversión de su capital, de los propietarios y el valor de las acciones que posee, ¿no? ¿Cuál ha sido, no? Su inversión en activos. Como ustedes saben, el activo que le da a la empresa le da un respaldo económico, ¿no? Y ver qué tipos de activos tienen, si es activo corriente o activo no corriente. También se dicen realizable y no realizable, ¿verdad? Entonces, estos estados nos va a permitir ver, pues, ¿no? Con qué activos cuenta la empresa, ¿no? Cuál es el capital de los propietarios que tienen, pues, ¿no? De acuerdo a las acciones que ellos han aportado, ¿no? A esas acciones se le da un valor y es lo que es una liquidez de momento. Otro objetivo específico es determinar la posición que posee la empresa dentro del mercado competitivo del cual se desempeña, ¿no? Cómo está la empresa, qué medidas tomar, cómo se desempeña. También acá podemos ver del valor agregado para los productos, ¿no? O depende el giro del negocio. Para eso también, ¿no? Es el objetivo específico que tenemos que realizar para ver el desempeño de la empresa. Otro de los objetivos específicos es proporcionar a los empleados la suficiente información que estos necesitan, ¿no? Mantenerse informados acerca de la situación bajo el cual trabajan, bajo, ¿no? qué condiciones trabajan en la empresa, ¿no? Ellos tienen que estar bien suficientemente informados, ¿no? Qué necesidades deben de aportar, ¿no? Qué información deben de tener para que ellos sepan en qué situación está la empresa donde ellos laboran.
Y hemos visto el objetivo general, el objetivo específico. Ahora vamos a ver cuál es la importancia, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los estados financieros? ¿Qué entendemos por la importancia de los estados financieros? Están conectados 9. ¿Cuál es la importancia de los estados financieros? ¿Qué es lo que tenemos, no? Importante en los estados financieros. Decimos que son importantes los estados financieros porque es el reflejo de los movimientos que la empresa ha incurrido durante su periodo de tiempo, un tiempo determinado, ¿no? Los movimientos que ha realizado, sus operaciones comerciales que ha realizado día a día, ¿no? Entonces se refleja en un periodo determinado. También es importante los análisis financieros porque sirve como un examen objetivo que se utiliza como un punto de partida para proporcionar referencia acerca de los hechos concernientes en una empresa. También es importante para poder llegar a un estudio posterior. Se le debe dar importancia significada en cifras mediante la simplificación de sus relaciones comerciales. Es muy importante, ¿no? Es de suma importancia el análisis, ¿no?, de estos estados financieros porque va más allá de lo deseado, de la dirección, ya que los resultados facilitan su información para los diversos usuarios. También nos ayuda a tomar decisiones sobre aspectos como dónde obtener los recursos, en qué invertir, cuáles son los beneficios y utilidades de la empresa. También cuándo y cómo se le debe pagar a las fuentes de financiamiento, cómo se debe invertir, ¿no? ¿Qué deben de hacer con las utilidades, ¿no? Si hacemos un análisis de toda la situación económica que se encuentra en una empresa, ¿no?, nos va a ayudar, ¿no?, para tomar decisiones, para ver los aspectos de cómo se encuentra la empresa, ¿no? Cuando hablamos de dónde obtener recursos, ¿qué nos viene a la mente? ¿Dónde obtener recursos para una empresa? ¿No? Podemos ver, pues, aporte de los accionistas, no más aportes. Endeudamiento, ¿no? Pedir, pues, un préstamo a los bancos, ¿no? Entonces, cuando uno va a pedir, ¿no?, un préstamo al banco, lo primero que te preguntarán, a ver, como empresa viene, deme sus estados financieros y allí se refleja toda la información de la situación económica de una empresa. ¿Dónde más podemos obtener los recursos, no? También podemos hacer, pues, ¿no?, que darle más movimiento, más rotación a tu inventario de productos, ¿no? También podemos hacer, pues, ofertas, ¿no? Las ofertas para que el dinero circule más rápido, haya más ingreso, más movimiento, rotación de inventario, ¿sí? ¿En qué invertir? Dice, ¿no? La pregunta es ¿en qué invertir? ¿En qué se puede invertir? Por eso hay que analizar los estados financieros y ver, pues, ¿no?, ¿qué necesitamos? Si será, pues, una empresa comercial, tendrá, pues, que invertir en conseguir más variedades de productos, ¿no?, para poder sacar al mercado. También tenemos que analizar la oferta y la demanda que se está produciendo en el mercado donde se encuentra la empresa, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios y utilidades de la empresa, no? ¿Cuáles son? O sea, acá, pues, intermedios, si nosotros analizamos los estados financieros, vamos a ver, ¿no?, las utilidades, ¿no? ¿Qué utilidades me está dejando en el periodo que se está analizando, ¿no? Pues esas utilidades tenemos, ¿no?, que lo vamos a ver más adelante, esas utilidades tenemos que ver, ¿no?,
cuánto tiempo ha transcurrido y cuánto tengo de utilidad, ¿no? Entonces tengo que analizarlo para poder saber si lo que estoy ganando mensual, bimestral, semestral, ¿no? O anual está de acuerdo a la inversión, si es rentable o no es rentable, ¿no? También tenemos que ver, pues, ¿no? Si nos endeudamos, ¿no? Porque dice cuándo y cómo se le debe pagar a las fuentes del financiamiento. Se debe reinvertir las utilidades. Analizando, ¿no? Los estados financieros podemos ver, ¿no? Si se puede reinvertir las utilidades o se pueden hacer la repartición de utilidades, ¿verdad? También, ¿no? Si llegamos a hacer esto un préstamo, según la cantidad que nos otorgue el banco, tenemos que analizar cómo vamos a devolver ese financiamiento, ¿no? De qué manera, ¿no? Lo vamos a devolver, qué cantidad vamos a devolver mensual. Y eso cómo lo vamos a hacer de acuerdo al préstamo que tengamos y analizando, ¿no? En este caso, las cuentas por cobrar, las cuentas capital, si los accionistas están dispuestos en algún momento, ¿no? Que nos pueda fallar los clientes, ellos puedan hacer sus aportes, ¿no? Para poder tener un respaldo. Porque muchas veces las proyecciones que hacemos no salen tal y conforme lo queremos, ¿no? Para eso necesitamos analizar, ¿no? La parte económica de la empresa, ¿no? Siempre pensando que en el futuro pues tiene que ir mejor cada vez, ¿verdad? Para eso tomamos la medida necesaria para el bien de la empresa. También aquí en los estados financieros tenemos que ver cómo vamos a analizar, ¿no? Ya hemos hablado de las técnicas que se utilizan para analizar los estados financieros. Ahora vamos a ver lo que son métodos e interpretación de la información. A ver, chicos, ¿alguien quiere opinar al respecto? ¿Alguien quiere decir algo? Antes de pasar a los métodos de interpretación de la información, ¿alguien puede comentar? ¿No? Estamos 9 conectados. A ver, ¿alguien que diga tiene alguna duda, que no le quedó claro, quiere aportar algo al respecto, por favor? Adelante. Nadie. El delegado, ¿quién habíamos dicho que era el delegado de este grupo? ¿Quedaron? ¿Ya tienen delegado o todavía iban a verlo? Erika. Ayer se quedó creo con el amigo Juan Carlos. Juan Carlos Coyo, ¿verdad? Juan Carlos. Profesora, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos, quería que me comentes, ¿no? Cómo han venido llevando otros cursos. Quisiera saber cuál era la metodología que empleaban los otros profesores, ustedes cómo, ¿no? Recibían lo que era el curso, solamente así, sin participación. En el tema de las participaciones se veía poco por ese mismo hecho, ¿no? O sea, el profesor viene, explica su clase, deja su tarea, su foro. No, Así. no, en sí el profesor me trata de interactuar, ¿no? Pero los que responden ya, pues simplemente, supongo que el docente toma en consideración esa parte, ¿no? Ah, por supuesto, la participación es importante. Aparte, chicos, que ustedes, pues, Claro, ustedes tienen que
dialogar, hablar, ¿no? Ya están a puerta, pues, de salir de las aulas, van a ser profesionales y tienen que perder el miedo. Pero si ustedes dicen que así, pues, no me opongo, es su manera de escuchar las clases, no hay problema. ¿Ya? Entonces seguimos, chicos, ¿ya? Juan Carlos también quería, pues, ver, ¿no? Para pasarte el link y porque yo estoy con las diapositivas que no me dejan muchas veces ver cuáles son los alumnos que están ingresando para que les puedas, ¿no? Permitir. En este caso yo enviaría al grupo el enlace, cosa que yo vería quién entra y quién así, ¿no? Claro. Yo creo que en el grupo que está en el WhatsApp, a ese grupo está bien. Ahí están todos ustedes. Sí, normal, de acuerdo al horario. Bien. Gracias, Juan Carlos. Ya está. Seguimos, chicos. Entonces ya hemos visto objetivo general, objetivo específico con relación a los estados financieros, ¿no? Hemos visto definiciones, conceptos. Hemos visto, ¿no? Las técnicas. Ahora vamos a ver los métodos de interpretación de la información de los estados financieros. Ya habíamos visto, ¿no? El método vertical y el método horizontal y el método histórico, ¿no? Son estas las maneras de interpretar los estados financieros. Cuando hablamos de métodos nos referimos al método vertical, horizontal y el método histórico, ¿no? ¿Qué se refiere cuando hablamos del método vertical? El método vertical se refiere a la utilización de los estados financieros de un periodo para conocer situación o resultados, ¿no? Eso nos dice en el método vertical, ¿ya? En el método horizontal dice se compara entre sí los últimos periodos, ya que en el periodo que está sucediendo se compara la contabilidad contra el presupuesto. Y en el método histórico se analizan tendencias, ya sea de porcentajes, índices o razones financieras, que pueda graficarse para una mejor ilustración. De cada cuenta que vamos analizando, vamos interpretando, ¿no? Lo podemos sacar en porcentajes, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a utilizar los métodos para la interpretación e información de los estados financieros. Más adelante vamos a ver, ¿no? Ejemplos, cómo se hace el método vertical, el método horizontal y el método histórico. Ahora solamente estamos hablando de conceptos. ¿Ya? Acá también ahora tenemos razones financieras. ¿Cuáles son las razones financieras, no? Cuando hablamos de razones financieras, ¿a qué nos referimos? Las razones financieras, ¿no? Dan indicadores para conocer si la entidad sujeta a evaluación es solvente, ¿no? Si es productiva, si tiene liquidez, ¿no? Si puede cumplir con sus cuentas, ¿no? Por pagar, ¿no? Sus cuentas por cobrar, etc., etc. Algunas de las razones financieras son
capital de trabajo, prueba ácida, rotación de clientes por cobrar, razón de propiedad, valor contable de las acciones. También tenemos tasa de rendimiento, ¿no? Esas son las razones financieras, ¿no? Son indicadores, dice, para conocer si la entidad que estamos evaluando es solvente, es productiva, cuánto tiene de liquidez, ¿no? ¿Tiene liquidez o no? Etc, etc. Por ejemplo, tenemos acá capital de trabajo, ¿no? Si analizamos capital del trabajo, esta razón se obtiene de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Representan el monto de recursos que la empresa tiene destinado a cubrir las erogaciones necesarias de corto plazo para su operación, ¿no? Eso es el capital del trabajo, ¿no? Esta razón se obtiene, ¿no?, de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, ¿no? Hacemos una comparación, hacemos cuál es la diferencia, cuál es el ratio que obtenemos, ¿no? Cuál es la rotación de este capital de trabajo. También tenemos, ¿no?, las razones financieras, la prueba ácida. ¿Qué es la prueba ácida? No, es una herramienta muy usada para evaluar la capacidad inmediata de pago que tienen las empresas. La prueba ácida se obtiene de dividir el activo disponible, es decir, el efectivo en caja y bancos, y valores de fácil realización entre el pasivo corriente a corto plazo. Como ustedes ya han visto, ya saben, ¿no?, que es activo corriente y pasivo corriente, ¿no? Lo realizable de inmediato, ¿no? Entre eso se hace una comparación para poder saber cómo está la situación económica en la empresa, ¿ya? Y ya hablamos la prueba ácida, que es muy usada para evaluar la capacidad inmediata de pago, ¿no?, que tiene la empresa, ¿no? Y esto, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se obtiene? De dividir el activo disponible, ¿no? Que el activo disponible, es decir, lo que tenemos en caja, el dinero en efectivo, ¿no? Lo que tenemos en banco, que podemos ir al banco y sacarlo de inmediato. Eso se dice el activo disponible, ¿no? ¿No? De fácil realización. Lo podemos obtener de inmediato. Y también hablamos, ¿no?, entre el pasivo corriente a corto plazo. Esas son las razones de la prueba ácida. Otro método que tenemos también es la rotación, ¿no? Otra cuenta que debemos de analizar es la rotación de cuentas por cobrar o clientes, ¿no? Este índice se obtiene de dividir los ingresos de operación entre el importe de las cuentas por cobrar al cliente. Refleja el número de veces que han rotado las cuentas por cobrar en el periodo, ¿no? Si lo analizamos, nos vamos a encontrar, ¿no?, cómo ha sido la rotación de esta cuenta, ¿no? Analizamos cuántas número de veces ha rotado en el periodo que indica los estados financieros. También otro método es la razón de propiedad. ¿Qué es cuando hablamos de razón de propiedad? Refleja la proporción en que los dueños o accionistas han aportado
para la compra del total de los activos, ¿no? El valor contable de las acciones indica el valor de cada título y se obtiene de dividir el total del capital contable entre el número de acciones suscritas y pagadas. Eso es cuando hablamos del valor contable. Luego hablamos tasa de rendimiento. Cuando hablamos de tasa de rendimiento, ¿a qué nos referimos, no? La tasa de rendimiento significa la rentabilidad de la inversión total de los accionistas. Eso es, ¿no? Cuánto ha aportado, cuánto ha invertido cada accionista, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos tasa de rendimiento. Acá, por ejemplo, vamos a hablar de clasificación de los estados financieros. A ver, le voy a compartir para que escuchen, ¿no? Algo cortito, ¿no? Cómo son la clasificación de los estados financieros. Atentos, chicos. A ver, ¿quién quiere abrir? Vamos a ver la clasificación. No obedece para poder. Quería mostrarle la clasificación de estado financiero, algo pequeño, de paso se emociona, se distraen. Bienvenidos a una nueva edición del programa Sumando Valores con la SMB. El día de hoy hablaremos sobre los estados financieros y para ello es importante saber qué son los estados financieros. Pues bien, los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y rendimiento de una entidad. Un juego completo de estados financieros se encuentra comprendido por un estado de situación financiera, un estado de resultados, un estado de resultados integrales, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujo de efectivo y notas, las cuales contienen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa. Esta información se caracteriza por ser relevante, representar fielmente los fenómenos económicos, por ser comparable, por ser verificable, oportuna y comprensible. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información financiera que sea útil para los inversionistas, prestamistas y potenciales inversionistas que requieren esta información para tomar decisiones, tales como comprar, vender, mantener patrimonio y obtener financiamiento. Esto ha sido todo por hoy y los invitamos a una próxima edición del programa Sumando Valores con la SMB, en la que explicaremos quiénes se encuentran obligados a presentar información financiera a la Superintendencia de Mercado de Valores. Y recuerde visitar nuestro portal www.smb.gov.pe. Hasta la próxima. Bueno, chicos, pudieron escuchar, ¿no? Casi como un resumen de lo que hemos comentado, ¿verdad? Se refiere a la clasificación de los estados financieros
que estamos tratando hoy en día en la clase, ¿verdad? Seguimos. Seguimos hablando de los estados financieros y escucharon algo, creo esto, más simplificado con relación a interpretación y análisis de los estados financieros, ¿no? Le habló de la clasificación de los estados financieros, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan una idea, ya conocen ustedes, pienso que lo han llevado en otro curso. Ahora vamos a ver cómo realmente es el análisis, ¿no? Estamos hablando primero básico, teoría, y ya esto, con este ejemplo, le hemos podido, ¿no?, dar un panorama mejor sobre el concepto de los estados financieros. Eso lo vamos a resolver más adelante. No se podía abrir. Y estamos hablando acá de los estados financieros básicos, ¿no? ¿Qué nos referimos cuando estamos hablando de los estados financieros básicos? Nos referimos balance general, ¿no? En este estado deben de relacionarse los activos, pasivos y patrimonio. Como ustedes saben, ya conocen todo que es un balance general. Actualmente, como les dije, el balance general es un estado de situación económica financiera de una empresa. Pero bueno, ya nos hemos acostumbrado a decir y hablar balance general. Pero ya les dije, eso era anterior. Actualmente ya se está llamando, ¿no? Lo que te pide el banco, te dice, quiero el estado de situación económica financiera de la empresa. Y se refiere al balance general, ¿no? En este estado deben de relacionarse, ¿no? ¿Qué encontramos en el balance general? Encontramos, ¿no?, estados que deben relacionarse a los activos, pasivos y el patrimonio, con el propósito que al ser reconocido se pueda determinar razonablemente la situación financiera del ente económico a una fecha dada, ¿no? Como ustedes saben, la situación de los estados financieros tiene un periodo, tiene una fecha, desde cuándo empieza y de cuándo termina. Por eso dice, ¿no?, tiene que ser reconocido para determinar razonablemente la situación económica de un periodo, ¿no?, según las fechas que se indican. Este estado de resultado, ¿no?, el estado de resultado que viene a ser, como ya les dije, estado de ganancias y pérdida que se llamaba, ¿no?, antes. Estado de ganancias y pérdida. Bueno, estado de ganancias y pérdida, ¿no?, como que es pérdida o es ganancia. Anteriormente así se le llamaba y algunos ya nos hemos acostumbrado de seguir, ¿no?, diciendo lo mismo. Pero realmente actualmente se llama estado de resultados. ¿Qué significa? ¿Qué los estados de resultados, no? Acá refleja, ¿qué nos refleja en los estados de resultados? La sumatoria de los ingresos, costos, gastos y la corrección monetaria, debidamente asociados, ¿no?, que debe arrojar los resultados del ejercicio, si está con pérdida o tiene utilidad, ¿no? Eso es lo que se refleja los estados de resultados, ¿no? Los ingresos que hemos tenido durante el periodo o durante el año, ¿no? Cuánto hemos tenido de ingresos, cuáles han sido nuestro costo, cuál han sido nuestro gasto. Como ustedes ya saben, en los gastos tenemos, ¿no?, gasto de ventas y gastos administrativos, ¿no? Y todo esto asociado para llegar a determinar
el resultado del ejercicio, que puede ser utilidad positiva o utilidad negativa, ¿verdad? A eso se refiere cuando hablamos de estados financieros básicos. Bien. También tenemos otro estado, ¿no? Como la diapositiva que le presenté, ¿no? Hablaba pues de los estados de cambio en el patrimonio, ¿no? Estado de cambio en el patrimonio. ¿Qué muestra acá? ¿Qué refleja cuando hablamos de los estados de cambio en el patrimonio? Muestra en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, ¿no? Además de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores, ¿no? Como ustedes ven cuando hablamos, ¿no? Estados de cambio en el patrimonio, ahí en el patrimonio vamos a ver, pues, ¿no? De forma detallada la utilidad del año que se está elaborando, que se está trabajando, y también se refleja las utilidades de años anteriores, ¿no? O cómo, ¿no? Cómo ha sido la aplicación, ¿no? De años anteriores. Fue menos, fue más, lo compara al año que se está presentando, ¿no? Ahí se ve de forma detallada, ¿no? Detallada muestra, ¿no? Los aportes de los socios. Después también tenemos el estado de cambio en la situación financiera. Este estado que nos refleja, ¿no? Dice estado de cambio en la situación financiera. Este estado se utiliza para pronosticar posibles situaciones de riesgo que tenga la empresa, ¿no? Por su objetivo principal está centrado en la utilidad que tiene para evaluar la procedencia y la utilización de fondos en el largo plazo. Este conocimiento permite que el administrador financiero planee mejor los requerimientos de fondos futuros a mediano o a largo plazo, ¿sí? Acá eso es lo que se refleja en los estados de cambio de la situación financiera. Exactamente, ¿no? Pronostica posibles situaciones de riesgo. ¿Cómo podemos enfrentar, ¿no? Si se produce estos cambios, pues, ¿no? De situación financiera, ya sea positivo o sea negativo. Pero para eso tenemos que estar preparados, ¿no? Porque se tiene que evaluar, ¿no? Los riesgos, ¿no? Que pueda suceder en el futuro. Tenemos que evaluar, ¿no? La procedencia y la utilización de fondos, ¿no? Tenemos que ver, ¿no? Si es, ¿no? A largo plazo o a mediano plazo. También tenemos el estado de flujo de efectivo. ¿Qué tenemos acá, ¿no? En el estado de flujo de efectivo? Ayuda en la planeación y en la generación de presupuestos, sin dejar a un lado la medición que se puede hacer para cumplir los compromisos adquiridos, ¿no? Entonces, este estado de flujo de efectivo ayuda, ¿no? A planear, ¿no? A planear, ¿no? Generación de un presupuesto. Pero no así podemos dejar de lado, ¿no? La medición que se puede hacer para cumplir los compromisos que hemos adquirido, el endeudamiento que hemos adquirido, los préstamos, ya sea del banco o de los accionistas. ¿Cómo le podemos hacer frente a esta situación? También tenemos estados financieros consolidados. ¿Qué vemos acá cuando hablamos de estados financieros consolidados? Son todos aquellos que presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones,
los cambios en el patrimonio y en la situación financiera, así como los flujos de efectivos de un ente matriz y sus subordinados, ¿no? O también puede ser un ente dominante, ¿no? Y los dominados, como si fuese los de una sola empresa, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de estado financiero consolidado, ¿no? Es lo que presenta la situación financiera, es el resultado de las operaciones, es el cambio en el patrimonio, ¿no? Y la situación financiera. Así también como podemos ver el flujo efectivo, ¿no? Con qué cuenta, ¿no? Esto, la empresa, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de estados financieros consolidados. También tenemos estado financiero de propósito especial. ¿Qué sucede cuando hablamos, ¿no? de estado financiero de propósito especial? Son aquellos que se preparan para satisfacer necesidades de ciertos usuarios de la información contable. Se caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por suministrar un mayor detalle de algunas partidas u operaciones. A eso se refieren los estados, ¿no? de propósito especial, ¿no? Se dice especial, ¿no? porque satisface, ¿no? necesidades específicas, ¿no? de ciertos usuarios. Por eso se dice que es propósito especial y se caracteriza por tener una circulación o uso limitado, por suministrar mayor detalle de algunas partidas. Hasta acá hemos hablado de los estados financieros que podemos, ¿no? nombrar, tener, utilizar, comparar para la situación económica de una empresa, ¿no? También hablamos, ¿no? de qué se refleja, pues, en la situación de que se refleja en la situación de estados, ¿no? Estado de resultados. En los estados de resultados, pues, como hemos dicho, es donde se reflejan los ingresos que ha tenido la empresa durante el año menos su costo de venta. Cuando hablamos de ingresos, solamente puede ser ingresos de los clientes, de cuentas por cobrar, solamente podemos hablar, ¿no? que la situación de resultado, los estados de resultados, solamente reflejan ingresos de los clientes, ¿no? de las ventas que haya realizado durante un periodo. No, también podemos ver, ¿no? ¿Por qué hubo ingresos? ¿Cuáles fueron las partidas que incurrieron para llegar a tener ese ingreso, ese monto, ¿no? Tenemos que ver que puede haber sido por ventas, por préstamo, por ingresos, ¿no? Aportes de socio. Y también puede ser, ¿no? por algunos, ¿no? algunos intereses que se haya cobrado a un cliente moroso, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros analizamos ese monto que tenemos, ¿no? De ese periodo, qué tanto, ¿no? se prestó, qué tanto ingresó, qué cantidades, ¿no? se obtuvieron por algunos ingresos de algunos socios, ¿verdad? Como ya hemos visto, ¿no? El balance general, que es igual, ¿no? Se llamaba antes, pero ahora se dice estado de situación económica financiera, y el estado de ganancias y pérdida, que se dice, ¿no? estado de resultado. Hemos hablado también del estado de flujo efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de cambio en situación financiera, ¿no? Hemos visto ya la fuente de ingresos, por qué, ¿no?
por qué hay ese monto de ingresos, de dónde proviene, ya hemos visto. Igual sucede para los proveedores, ¿no? Para la cuenta proveedores, ¿no? Para los egresos. Igual tenemos que analizar para qué salió el dinero, por qué salió, a quiénes se pagaron. Tenemos que ir analizando cuenta por cuenta, ¿no? Tenemos que ver la clasificación de activo corriente, ¿no? El activo corriente, ¿no? Se puede clasificar también de varias partidas, ¿no? Como es que tenemos la clasificación del activo corriente, tenemos las partidas, ¿no? Las cuentas que vienen a ser existencia, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Otra partida también sería inversiones financieras a corto plazo y tesorería, caja y bancos, ¿no? Esas cuentas son primordiales, importantes, que se analizan de inmediato, ¿no? El activo corriente. Y también lo tenemos que comparar frente al pasivo corriente. De eso hemos hablado, ¿verdad? ¿Cómo se financia el activo corriente, no? ¿Qué podemos hacer con el activo corriente? ¿Cómo financiar el activo corriente? Para analizar lo mejor en forma financiera, el activo es a corto plazo. Debemos de tener, ¿no? Importante, ¿no? Conocer el concepto de fondo de maniobra, que es la parte del activo corriente que se financia con el pasivo corriente, ¿no? Lo que un banco, una entidad que va a hacer un préstamo, lo primero que analiza en un estado de situación financiera va a analizar tu activo corriente y tu pasivo corriente. Vale decir que si tu activo corriente frente al pasivo corriente cubre, ¿no? Las cantidades que tenemos en la información financiera. Quiere decir, ¿no? Que si tu activo tiene pues 10.000 y tu pasivo tiene 8.000, esa diferencia es lo que vamos, ¿no? Lo que vamos a tener. O sea, está frente a una situación que cubre. Si tenemos el activo corriente mayor y el pasivo corriente menor, ¿no? Entonces el banco dice, sí, esta situación parece bien. Más adelante ya esto tendremos que entrar a analizar, a ver, ¿no? Cómo es el cambio, cuáles son las diferencias, por qué sucede la diferencia, qué ratio vamos a emplear, ¿no? Qué herramienta vamos a conseguir para poder hacerle frente a los estados financieros y poder analizarlo de una manera adecuada y precisa, ¿no? Para dar informes puntuales para la toma de decisiones, ¿verdad? Ahora, bueno, ustedes no son de participar. Me gustaría que participen, que entendieron de la clase, cómo están, qué le pareció. ¿Entendieron bien? Profesora, con ejercicio sería bueno también, ¿no? Que ahí sí que lo vamos a entender, ¿no? Muy bien, Keila, por supuesto. Sí, ahí sí Ejercicio, vamos a entender mejor. claro. Le voy a dejar ejercicio para que ustedes lo puedan, ¿no? La próxima clase debemos de traer cada uno un estado financiero
de alguna empresa y acá vamos a poder realizar, ¿no?, el análisis, la interpretación, ¿verdad? Primero es la teoría y después viene la práctica, ¿sí? Entonces, de ahí seguimos con práctica y bastante práctica para que vean el desarrollo del curso, porque tenemos varios casos para analizar, ¿no? Tenemos diferentes estados financieros. ¿Cuántos estados financieros tenemos? A ver, Rebeca, ¿con cuántos estados financieros contamos a la fecha? ¿Cuáles son? 5, muy bien, Rebeca. 5, muy bien. ¿Cuál es más importante para una empresa? ¿Qué opina Tatiana? Tatiana. A ver, Andy Pimentel, ¿qué me puede decir al respecto? ¿Todos los estados financieros son importantes por una empresa o solo algunos? ¿Qué opinas, Andy? ¿No contesta Andy? Nadie participa. A ver, ¿quién me da un ejemplo de cuáles son, no? Ejemplo de activo corriente. A ver, ¿qué es un activo corriente? Un ejemplo. Profesora, los activos corrientes son los que son denominados en el tema de movimiento de dinero. Por ejemplo, tenemos ahí lo que son cajas, ¿no? Caja banco, claro, muy bien. Caja bancos. Después tenemos ahí a los clientes. Después también está ahí los inventarios, mercadería, ¿no? Claro, Activos. son realizables, son de inmediato, ¿no? Dinero de inmediato. Ese es corriente, por supuesto. ¿Y qué es cuando hablamos de pasivo corriente? ¿Cuál sería un ejemplo? Muy bien tu participación. Estoy anotando, ¿no? Son las obligaciones, profesora. Eh, Profesora, buenas noches. Buenas noches, adelante, cuéntame, dime. Decía sobre los pasivos, ¿no, profesora? Sí, pasivos corriente, dije ejemplo. Son las obligaciones que tiene la empresa, ¿no? Frente a sus proveedores, clientes. Correcto. Son las obligaciones que no puede dejar, ¿no? No puede dejar de pagar. Porque si no, el proveedor pues viene y le puede hacer problemas, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Quién más?
¿Alguien más que quiera participar o paso lista? Ya voy a tratar de pasar lista porque cuando antes pasé lista no estaban todos. A la Trista Bolaños. Presente, profesora. Gracias, Faustina. Bolívar Ramos. Bolívar Ramos. Bolívar. ¿Faltó? Maestra, buenas noches. Presente. Gracias, Tatiana. Coyo Nieble Juan Carlos está presente, ¿verdad? Dalguirre Yupanque Erika. Presente, profesora. Correcto. Díaz Zamata Julio César. Díaz Zamata. Díaz Zamata. Para dejar de grabar. No se encuentra Díaz Zamata Julio César. Díaz Zamata Julio César.